Buenos días, bienvenidos nuevamente al estudio de todos los días, de todas las mañanas, aquí en Diariamente con la Biblia, donde leemos un capítulo de la palabra del Señor. Gracias por acompañarnos, suscríbete al canal y comparte para que otros puedan conocer de la palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios por darnos un nuevo día y ahora leeremos el capítulo número 17 del libro de los jueces. Te invitamos a que te quedes un momento a escuchar unos 2 o 3 versículos y que sea de bendición para tu vida, aquí en Diariamente con la Biblia. Les saludamos, vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por darnos la oportunidad de levantarnos y comenzar las actividades de este día. Pedimos tu bendición, tu dirección y bendice a cada uno de tus hijos e hijas que están dispuestas a escuchar tu palabra. Ven con nosotros en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces con el capítulo ya estamos en el capítulo número 17 del libro de los jueces. ¿Qué dice el Señor esta mañana? Pues vamos a ver qué dice el Señor. Dice así: hubo un hombre en la tierra, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Dice el texto, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, y yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. El dinero que perdió la mamá, 1100 siclos de plata, era mucha fortuna, porque 10 siclos al año era un salario que se le pagaba a alguien que trabajaba. Así que se imagina usted, 1100 siclos era una tremenda fortuna que el propio hijo había escondido, pero lo devolvió. ¿Y para qué? Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Dice así: y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Lo devolvió. Y entonces, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Ahora la idea era formar o hacer algunas imágenes que no estaban de acuerdo con la voluntad de Dios. Muchas veces el dinero hace que nos corrompe. Muchas veces el dinero hace que nos apartemos de Dios. Y Dios claramente dice en su palabra, bien claro, si no podemos servir a dos señores. Y las riquezas hacen que nos apartemos del Señor. Así que ellos empezaron con un proyecto, pero un proyecto de hacer dioses e imágenes, así como lo hacían el pueblo en aquel tiempo, el pueblo pagano, las costumbres paganas. Muchas veces las costumbres paganas llegan a nuestro hogar, a nuestra familia. Tristemente, dedicaron todo ese dinero para hacer imágenes y para meter dioses falsos que Dios no había autorizado. Pero bueno, ahí está. Más dice aquí, y hicieron imágenes de fundición. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera el sacerdote. No era la voluntad de Dios. Él estaba imitando, estaba copiando lo que Dios había diseñado especialmente para su pueblo, pero para la adoración a Él. Él intentó hacer lo que él quería en su corazón, mas no lo que Dios le estaba indicando. Palabra del Señor. Muchas veces nosotros queremos hacer según nosotros es mejor. Voy a seguir leyendo aquí. En aquellos días, mire lo que dice el texto de hoy. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, tal vez no hacían cosas tan malas ni nada, pero según ellos les parecía, lo hacían. Pero no como Dios lo indicaba. Dios mismo en su palabra dice, hay caminos que al hombre le parece, según él, según la idea, según nuestra idea, según nosotros, dice Dios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero finalmente su camino es de muerte. Querido amigo, hoy quizás este texto toma también relevancia porque muchas veces
Queremos hacer lo que según nos parece bien hacerlo. Sin embargo, no está de acuerdo con la voluntad del Señor. Micaías, según él, estaba haciendo lo mejor, teniendo dioses, poniendo el efod, poniendo los terafines y etcétera. Según está haciendo lo mejor para recibir la voluntad de Dios. Sin embargo, no era el camino correcto, porque Dios tiene algo en su palabra y Él nos lo revela a través de su palabra. Esta mañana no hagamos cosas que según nosotros parece, según a nosotros nos parece que esto está bien para salvarnos, para ganarnos la salvación. Según esto, y dice alguien por ahí, yo no hago mal a nadie. Bueno, pero si estás lejos del Señor, de nada sirve que tú hagas cosas que parezcan buenas. O puede ser que sean buenas, pero sin seguir la voluntad del Señor. Mire lo que sigue diciendo. Por eso dice, en ese tiempo cada uno trataba de hacer lo que según le parecía. No había dirección. Se habían desviado de Dios, habían abandonado de Dios, porque el que le da dirección a tu vida, el que da dirección a nuestra vida es Dios, es su palabra. Sin Dios vamos sin dirección, sin rumbo y hacemos según nosotros nos parezca mejor. Palabra del Señor. Y sigue diciendo el texto. Este hombre partió, dice, y había un hombre de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Apareció otro hombre, otro visitante. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Un hombre forastero, un hombre que estaba buscando dónde encontrar un hogar, dónde poder encontrar refugio, y encontró exactamente en la casa de Micaía. Y entonces dice, y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y él le dijo, y el levita respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Dice él, soy levita. Este hombre era levita, de los consagrados para trabajar en el santuario del Señor, de los que administraban el tabernáculo del Señor. Dios les había dado herencia especialmente de que ellos ministraran delante de Dios, pero él por alguna razón salió errante, abandonó su puesto donde él debería estar cumpliendo, a pesar de que no había Dios, a pesar de que no había reyes, a pesar de que no había jueces. Él eran de los que tenían que guiar al pueblo. Era parte del ministerio del sacerdocio. Era un pastor, en otras palabras. Pero él andaba errante. Porque lejos de Dios dejamos la herencia y caminamos errantes. Sabiendo que era un levita consagrado para trabajar en el santuario, él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía las indicaciones. Pero también hizo él lo que según él le parecía. Y mire lo que sucede con este levita, este hombre investido por el cielo, porque era escogido para ser parte del ministerio del sacerdocio. Y sigue diciendo aquí, mire lo que dice, entra con Micaía. Micaía, según él, estaba haciendo lo mejor, lo que le parecía. Y entonces era para que él pudiera corregirle. Vamos a seguir leyendo. Entonces Micaías le dijo, quédate en mi casa, serás mi padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestido y comida. Y el levita se quedó. Imagínense, 10 siclos de plata, es decir, era buen salario. Así que el dinero que Micaía había robado a su madre era 1100 siclos. Esto da a entender que era una fortuna grande que habían invertido en esa casa para levantar dioses, para levantar altares a dioses falsos. Así que invirtieron tanto. Muchas veces el dinero hace que nos levantemos dioses falsos. Por eso Dios quizás no nos permita que tengamos, porque nos olvidamos de Él. Y entonces dice la palabra del Señor, Micaía lo invitó y dijo, quédate en mi casa. Tengo lo suficiente para que tú puedas administrar, para que tú puedas seguir tu ministerio. El levita hubiese dicho, quizá esto no es la voluntad de Dios. Pero tristemente, dice la palabra del Señor, agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Agradó quedarse con él,
agradó lo que le estaba ofreciendo, por unas cuantas cosas muchas veces perdemos el cielo. ¿Por qué? A veces el mundo nos ofrece cosas atractivas y muchas veces agrada a nuestros ojos y nos quedamos allí. Pero esto es momentáneo. Que Dios te ayude y nos bendiga a que las cosas de este mundo no nos agraden tanto que nos quedemos aquí, sino que lo que nos agrade tanto sea Jehová de los ejércitos, sea su palabra, sea sus promesas, sea su segunda venida, sea el evangelio el que te agrade, servir al Señor, darle a Él la honra y la gloria, que te agrade obedecer a Dios, que te agrade dirigir, seguir sus pasos, que te agrade ser un hijo de Dios. Eso es lo que nos debe de agradar y no las cosas temporales que el mundo está ofreciendo. Y es cierto, agrada, pero son momentáneas, pasajeras. Y entonces dice el texto, agradó. Y mire lo que hace Micaía. Micaía consagró a Levita, Micaías consagró a Levita, cosa que no era lo que Dios está pidiendo. A veces queremos hacer cosas o hacemos cosas que según nosotros estamos haciendo. Mejor, dice ahí, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Versículo 13 dice, y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Interesante lo que pensaba Micaía. Había tomado como amuleto al levita. Dijo, ahora está el levita, Dios me va a bendecir. Micaía solo pensaba en él, en lo material, en las bendiciones para él. Por eso él trataba de hacer cosas. ¿Para qué? Para recibir las bendiciones, pero para él sin compartirlo. Por eso él dice, ahora sí Jehová me va a bendecir. Jehová no es un amuleto. La palabra de Dios no es un amuleto para que yo lo tenga abierta y no la pueda, y entonces ahí la tengo. La palabra de Dios es vida eterna. Hay que vivirla, hay que practicarla, hay que leerla. La palabra de Dios es una espada de dos filos, es viva. La palabra de Dios no es un amuleto. Y la obediencia a Dios debe de ser por amor. Y finalmente Dios bendice. Pero yo no voy a tomar algo como amuleto para que el Señor me pueda bendecir mi casa. Querido amigo, Dios te ayude, Dios te bendiga y nos ayude a que no nos podamos enceguecer con las cosas de este mundo y tratar de hacer según nosotros hacemos lo que nos parezca. Y esto es el gran error que cometemos, que estamos haciendo cosas que según nosotros pues nos parece mejor o bien parece ser hacerlo que agrade a Dios. Pero no es así. Dios nos ha dejado en su palabra, no para que nosotros inventemos e impongamos y hagamos cosas que diciendo esto está mejor, lo que Dios aquí como que se equivocó el Señor. No, Dios es claro en su palabra es eterna, su palabra es fuente de vida eterna por siempre y para siempre, palabra viva. Y que te agrade siempre servir, siempre escuchar su palabra, siempre estar cerca de Él. Por eso Dios sí le agrada bendecirte, le agrada bendecirnos todos los días. A través de esta palabra viva, dice así, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en este día. Que Dios te bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es el mejor camino, la mejor comida. Tu palabra es vida eterna. Ayúdanos a siempre a tener contacto con ella y escuchar tus consejos sabios y oportunos para nuestra vida. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana nuevamente aquí en Diariamente con la Biblia. Suscríbase al canal y comparta. Bendiciones.